Todos queremos el primer puesto, queremos ser el mejor, destacar. Entonces llevamos eso al límite en donde las situaciones pasan de ser reales a ser imaginarias, que muchas veces se vuelven negativas. Cuando uno queda atrapado en una perfección que no alcanzas, eso sí va a tener una repercusión mental. Tú vas al psicólogo porque estás loco, porque necesitas ayuda. Incluso había una especie de burla. Y hay personas que reportan que, pese a que lo alcanzaron, tienen la sensación de que les falta. Entonces, si siempre están en eso, les falta. Y ya casos más graves, pero no inexistentes, y es necesario decirlo, es el tema vinculado al riesgo a la vida. Bienvenidos a Sanamente, un podcast de San Marcos TV, donde hablamos de manera clara y sin filtros sobre la salud mental, sobre todo en la comunidad universitaria. Mi nombre es Anthony Salazar y en este primer programa vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos, pero no todos lo podemos entender o no lo sabemos entender: la ansiedad, sobre todo en la vida universitaria. Para eso nos acompaña la doctora Natalia Ramírez. Ella es coordinadora de la Red de Salud Mental Universitaria y jefa de del consultorio de psicología de la Facultad de Psicología de nuestra casa de estudios, quien nos va a ayudar a entender, reconocer y dar algunas pautas de cómo sobrellevar y entender la ansiedad. Quédate porque de eso se trata el programa de hoy. La ansiedad es normal, cuándo se ve un problema, cómo tratarla. Sobre todo eso vamos a hablar el día de hoy, así que vamos con la doctora Natalia Ramírez. Doctora, hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí, por acompañarnos en este primer programa sobre un tema que nos afecta a todos. Gracias también por la invitación y bueno, espero poder tener una conversación amplia acerca de este tema tan importante que afecta a nuestra salud. Exacto, doctora, y para comenzar, para poder identificar un problema tenemos que reconocerlo. Entonces, mi pregunta sería: ¿cómo saber cuándo tengo ansiedad o cuándo tengo estrés? ¿O son lo mismo, parecido, no son exactamente lo mismo? ¿Qué podríamos decir sobre eso? Bien, la ansiedad y el estrés son respuestas naturales ante una situación de amenaza. Generalmente el ser humano, ¿no?, cuando hay una situación que detecta peligrosa, levanta una serie de mecanismos en modo de lucha o huida, justamente para defenderse de aquello, ¿no? Entonces, ahora, ¿hay diferencias? Sí las hay. El estrés suele ser de corta duración y la ansiedad es una reacción que puede tener una prolongación. Generalmente el estrés suele ser el anticipo de la ansiedad. Ante una situación de peligro, el cuerpo biológicamente va a responder a través de la liberación de hormonas del estrés, que una de ellas es el cortisol, por ejemplo, que va a activar todo el sistema biológico en señal justamente de este peligro, ¿no? Entonces van a haber una serie de mecanismos y la ansiedad, cuando esta respuesta no logra atenuarse, puede tender a esa prolongación que decían. Y otro tema también importante es que el estrés se le asocia con eventos reales, ¿no? Mientras que la ansiedad no necesariamente tiene un elemento identificable o desencadenante, como llamamos en psicología. Claro, justamente eso le iba a comentar, porque muchas veces en la universidad los problemas no son tan reales. Nosotros mismos nos forzamos, porque obviamente es una competencia sana, ¿no? Todos queremos el primer puesto, queremos ser el mejor, destacar. Entonces muchas veces llevamos eso al límite en donde las situaciones pasan de ser reales a ser imaginarias, que muchas veces se vuelven negativas en nuestra salud. Entonces, ¿cuáles serían las causas más comunes de la ansiedad en chicos en este contexto de la vida universitaria? Las causas que originan la ansiedad. La ansiedad, ok. Bueno, a ver, tendría que comentar primero acerca de la presión académica, ¿no? Yo creo que es un primer elemento que hay que considerarlo. Siempre la vida universitaria va a traer consigo el esfuerzo, va a traer consigo toda una serie de conocimientos, de organización que el estudiante tiene que realizar para poder atravesar y pasar con éxito la carrera. Ahora, otro elemento también importante ya son constituciones personales. Quiere decir, el manejo, la gestión emocional, el modo de adaptarse a los retos, a los cambios. También el hecho de la respuesta aprendida frente a situaciones de amenaza, ¿no?, que puede también ser esto un factor importante a considerar.
Y otro punto que no debemos de dejar en cuenta es la parte biológica también, ¿no? Que nosotros traemos de por sí. Hay algunos que traemos mucha más carga genética que puede también activarse y esto incrementar la propia situación, digamos, que el estudiante pueda vivir. Claro, entonces podemos decir que es normal sentir ansiedad o hasta qué punto es normal o lo normal sentirlo. Okay. Lo que sucede es que el estrés y la ansiedad son respuestas normales. Naturales. Sí, ante una situación, como vuelvo a repetir, de amenaza, ¿no? Que esa puede ser real o puede no desencadenar realmente en una situación o un evento concreto. Lo que sucede es que con una prolongación de este estado va a generar en el organismo una serie de repercusiones negativas que van a ir desde la parte física, la parte psicológica y ya la parte más, digamos, de la propia relación familiar, social, que va a verse involucrada. Entiendo. Bueno, ese ha sido el primer bloque con la doctora Natalia Ramírez. Vamos a seguir hablando y vamos a regresar después de este corte comercial. Bueno, estamos de regreso acá Sanamente, el podcast de San Marcos TV, tu canal, tu voz, en donde estamos con la doctora Natalia Ramírez, quien nos está comentando y dando a entender un poco más sobre este tema que es la ansiedad. Muchas veces escuchamos decir a gente, se me para el corazón, no puedo respirar. Son temas comunes, son temas naturales, son respuestas naturales, como nos ha mencionado. Para eso quisimos consultar a los chicos, a los universitarios. Salimos a pedir algunas consultas y ellos nos han dejado esta ánfora con sus preguntas o con sus respuestas a este tema de la ansiedad. A ver, el primer papelito nos dice, obviamente todo sobre el tema universitario, nos dice: yo sabía los temas, pero me costaba concentrarme. Leía 1000 veces lo mismo y no lo podía entender. ¿Es normal esto? ¿Es una respuesta natural que el cerebro se bloquee de alguna manera? Bueno, lo que sucede es que cuando este estrés y esta respuesta se prolonga, ¿no?, puede generar justamente esos bloqueos. Entonces, no es que sea normal, porque tampoco no podemos normalizar algo que de repente podríamos hacer algo. Nosotros en psicología, una de las cosas que buscamos es justamente la generación del bienestar. No solamente es un tema asociado a la ausencia de enfermedad, sino a este estado que me puede ayudar a mí a resolver, ¿no?, situaciones que vamos a tener que enfrentar, como por ejemplo en la vida académica, ¿no? Entonces yo diría que no podemos normalizarla y creo que sí deberíamos de hacer algunos ejercicios, que no sé si habrá un momento para poder hablar de eso también. Claro. ¿Ya tú me dirás? Sí, por supuesto. Vamos a sacar la respuesta de segunda persona, del segundo estudiante. Decía, siento que tendría que rendir perfecto o no valía la pena ni intentarlo. Eso es lo que nos dice otro chico cuando le consultamos sobre si siente ansiedad en la vida universitaria. El querer ser perfectos, no solamente en la universidad, en la vida misma, ¿se vuelve ya un problema? ¿Cuándo se vuelve un problema? ¿O es normal que el ser humano siempre quiera destacar? ¿Qué podríamos comentar sobre eso, doctor? Es una interesante pregunta, muy interesante, de verdad, porque nos pone justamente a reconocer cómo el ser humano tiene esta automotivación por el logro, por la mejora, ¿no? Nosotros decimos, ¿no?, que uno, es más, hay eslogans de repente académicos que señalan, ¿no?, cómo poder superarnos, ser los mejores representantes de nuestra universidad. Y eso hace que uno también tenga esa competitividad instalada, ¿no? Pero cuando uno queda atrapado en una perfección que no alcanzas, eso sí va a tener una repercusión mental, ¿no? Entonces podríamos estar cerca a algunos cuadros o síntomas mucho más colindantes con la obsesividad, ¿no?, la compulsión, justamente porque hay acciones que vas a realizar para alcanzarlo, pero nunca vas a llegar, ¿no?, porque es utópico, ¿no? Sin embargo, hay que tratar de buscar la satisfacción en los logros que tenemos. Y si uno comienza a observar que no tenemos esa satisfacción y que siempre estamos como en la sensación de que nos falta algo,
Entonces, busquemos ayuda, ¿no? Creo que para eso está la psicología. Y ahí también hay un punto importante que influye, es la familia, ¿no? Porque muchas veces queremos ser perfectos porque papá es abogado, yo tengo que ser también el mejor abogado. Papá es médico, yo tengo que ser el mejor médico. Influye mucho también la familia, la presión, como usted nos mencionaba antes ya, en este punto de querer alcanzar la perfección en la vida universitaria, en las carreras. Es que hay aprendizajes, ¿no? Modelajes sociales que empiezan desde la cuna, ¿no? Desde el entorno familiar. Pero creo que aquí hay que deslindar, ¿no? El hecho de que nosotros, cuando vamos creciendo, ¿no? Y vamos alcanzando mayores peldaños de éxito, uno va a buscar esa superación, ¿no? Creo que ese término es importante, entonces el ser un peldaño mejor, ¿no? Creo que muchos hemos escuchado en nuestra familia, en nuestras madres, ¿no? Que suelen ser ellas las que nos empujan muchas veces a tener como un nivel más, ¿no? El tema es que yo decía, ¿no? Hayamos perdido la capacidad del goce. Que ese goce no exista pese a que nos hemos esforzado, por ejemplo, en el tema del ingreso a San Marcos, ¿no? Que sabemos que es tan complicado, ¿no? Muy complicado. Pero lo alcanzaste. Y hay personas que reportan que, pese a que lo alcanzaron, tienen la sensación de que les falta. Entonces, si siempre están en eso, les falta. Entonces, eso habría que revisarlo con mayor detenimiento, ¿no? O que sería un tema ya para consultarlo con un profesional, ¿verdad? Perfecto. El último papelito del último estudiante nos decía: cada día que vi examen yo despertaba con dolor de panza. Solo eso, con dolor de panza. Ahí quiero ir y ligarlo con mi siguiente pregunta sobre qué síntomas físicos y emocionales puede presentar un estudiante en la ansiedad, cuando está con ansiedad. Entre los físicos tenemos mareos, náuseas, palpitaciones, porque resulta que, claro, es otra una explicación, ¿no? Hay un tema biológico aquí que hay que entender. Se liberan hormonas del estrés y por lo mismo va a haber un mayor flujo a nivel sanguíneo. Entonces los órganos se van a irradiar mucho más. Entonces van a haber palpitaciones, decía, mareos, visión borrosa. Pueden ser esos dolores que dice joven, ¿no? De panza. Sí, puede ser válido. Entonces va a haber una serie de síntomas que el sujeto puede reportar, ¿no? Biológicamente, que no están dentro de su normalidad, digamos. Ahora, entre los psicológicos está la intranquilidad constante, ¿no? Miedos, temores, pensamientos de fracaso. ¿Y cuándo podemos decir que ya la ansiedad está afectando la vida académica y en general? Porque justamente trataba usted el tema de los chicos que estudian, que ingresan a San Marcos, que nuevamente lo reconocemos, es muy complicado, pero se ha escuchado casos de chicos que se encierran por semanas, no agarran redes sociales, no hablan con nadie, es su cuaderno, solo estudian. Entonces, ¿cuándo ya esto se convierte en un problema? ¿Cuándo ya nos afecta realmente nuestra vida cotidiana, incluso para relacionarnos con otras personas? Creo que hay dos capacidades que podríamos centrar la respuesta. Una es la capacidad de trabajar. Ahí podríamos involucrar estudiar, organizarme. Y la otra es la capacidad de amar, en la que podríamos centrar el tema de las relaciones, la afectividad, cómo la doy y la recibo, ¿no? Entonces, yo tengo que observar que mi capacidad de trabajo, de estudio, se preserve. Es decir, que tenga funcionamiento ese nivel. Y el otro es la capacidad de amar, de relación, y que también tiene que mantenerse. Si yo comienzo a observar que en alguno de esos campos comienzo a fallar, es necesario entrar a algún programa, hacer algunas medidas para poder regularme nuevamente. Claro, entonces podemos decir también que esto es algo natural, que es algo normal, que los chicos que nos están viendo, que tal vez están atravesando por esos temas, tienen que entender que es un problema natural, pero que también pueden consultarlo, pueden conversarlo, ¿verdad? Sí. Correcto. Vamos a la siguiente pausa y vamos a regresar para seguir hablando con la doctora Natalia Ramírez sobre este tema importante sobre la ansiedad. Regresamos a Sanamente, el podcast de San Marcos TV, tu canal, tu voz, en donde estamos conversando sobre un tema importante y tratando de reconocer y entender la ansiedad en la vida universitaria.
Doctor, acá tengo unos datos, se los voy a leer. A ver, dice la OMS estima que cerca del 41.6% de los estudiantes mundiales experimenta ansiedad. En América Latina, la prevalencia de la ansiedad de estudiantes universitarios es de un 32%. Algunos estudios han revelado que un porcentaje considerable de estudiantes universitarios, hasta un 80%, ha experimentado estrés académico por lo menos un semestre. Y por último, un dato de acá de Perú: un estudio realizado por el Consorcio de Universidades encontró que un grupo importante de estudiantes presenta síntomas severos y extremos de estrés, un 32%, ansiedad, un 39%, y depresión, un 20%. Estos tres últimos, doctora, estrés, ansiedad, depresión, van de la mano, uno es después de otro, uno llega después del otro. ¿Cómo podemos abordar ese tema? A ver, en relación con las estadísticas muy pertinentes, ¿no? Creo que las variables en psicología de estrés y ansiedad, como la de depresión, son variables ampliamente estudiadas hace muchos años. El Perú viene levantando mucha investigación al respecto. San Marcos lidera esas investigaciones. Ahora, usted pregunta acerca de cómo es que es la secuencia, ¿no? Yo le diría que la secuencia va más asociada entre estrés y ansiedad. No necesariamente es la depresión, ¿no? No es que luego de esto, luego de esta dupla, digamos, va a seguir la depresión necesariamente, ¿no? Pero sí creo que es un factor que nos pone en vulnerabilidad, ¿no? El no manejo de la ansiedad, la no resolución de un estado en el que tú te puedes... uno de los síntomas es el agobio. Claro. Entonces, al no sentir ese ajuste, esa respuesta exitosa, puede llevar, ¿no?, a la presencia de ciertos pensamientos colindantes con la depresión. Pero no necesariamente vamos a hablar de una secuencia en ese sentido, de esas tres variables, no de las tres, pero de la dupla sí. Entiendo. Y en este caso, ya puntualmente, nuevamente abordando nuestro tema, que es la ansiedad, aparece, desaparece. He escuchado personas, conozco personas que me dicen, yo sufro de ansiedad, y lo normalizan y me dicen, cuando tengo algún tema, tengo ansiedad, luego estoy 2 semanas tranquilo y luego nuevamente estoy con ansiedad, y ya es un tema normal para ellos, porque lo toman así. Es así, tal cual, se puede normalizar la ansiedad. Y lo que pasa es que, vuelvo a señalar, ¿no?, que el estrés y la ansiedad son respuestas normales del organismo de las personas, y respuestas de huida. Pero determinarlo así, con tiempos, o sea, cada 2 semanas yo sé que me va a dar ansiedad, ya me lo espero. Así se pueden detectar. Eso es más un mecanismo que el sujeto puede haber aprendido, puede haber incorporado en su forma de responder ante desafíos. Pero no es que sea normal. No lo es. En los intervalos y el esquema propuesto de esa manera, no considero que debería de normalizarse. Claro, ¿no? Debería ser observado, ¿no? Y en este caso de los chicos universitarios, que muchos están entre los 15 hasta los 25, 26 por ahí aproximadamente, ¿qué rol juega la presión académica, tus compañeros, la presión familiar para este tema justamente de la ansiedad? Creo que es una variable a considerar muy alta, ¿no? Sabemos que el ser humano en general, cuando pasamos las etapas evolutivas, ¿no?, una de las cosas que reconocemos en el adolescente, que es el rango de edad que me ha dado, la presión social, la variable social, tiene una alta influencia en las respuestas en general que pueda tener el ser humano, el adolescente, ¿no? Entonces sí, los estudios van demostrándolo, ¿no?, que el tema de la contención social, si nosotros la trabajáramos adecuadamente, podría ser un buen elemento de ayuda para la resolución, ¿no? Como un apoyo, un soporte, por decirlo así, ¿no? Así es. Y en el caso de las redes sociales, muchas veces miramos gente en redes sociales y nos comparamos, porque vemos un mundo perfecto en redes sociales, que también eso podría afecta o no necesariamente. Sí. Eso también es parte de las demostraciones y investigación. La exposición a las redes sociales, el mundo de la perfección, el mundo del éxito permanente, genera en el sujeto esta frustración. Todo bonito. Sí, todo es bonito, pero al final en la vida real, como yo a veces comento, ¿no?, la vida tiene sus altos y sus bajos.
y hay que también aprender a valorar los bajos, ¿no? Porque son parte del Y crecimiento. es un aprendizaje. Así es. Para cerrar este bloque, doctora, ¿qué impacto tiene la falta de hábitos saludables? El dormir bien, el ejercitarse, alimentarse, algo tan básico, ¿no? Como la alimentación. ¿Qué efectos tiene en este problema de la ansiedad? ¿O no tiene no está ligado? Sí está ligado porque también forma parte de la desregulación que ocasiona una ansiedad prolongada, ¿no? La afectación en la alimentación y en el sueño va a incrementar la liberación de la hormona del estrés. O sea, la hormona del estrés tiene una cercanía con estos hábitos saludables, ¿no? Está una alimentación balanceada, están tus 8 horas de dormir, o bien, bueno, de repente algunos se han acostumbrado, y más en el periodo académico, ¿no? De repente 6 horas, ¿no? Claro. Pero mantenerlos, ¿no? Mantenerlos, no saltarse con tanta frecuencia. Me amanecí, Claro. tengo 1 hora de sueño, pero bueno, ¿no? Eso de repente en algún momento del semestre, ¿no? Pero creo que hay que cuidar eso, ¿no? Justamente lo que nos trae la ciencia en investigación es esos reportes importantes que tenemos que considerar y tenemos que saber inculcar también, ¿no? Hace un momento mencionabas sobre la OMS. Sí. Y justamente la OMS nos dice, ¿no? 2 cosas importantes en el cambio que hubo en torno al concepto de salud. Por un lado, nosotros veníamos manejando un tema más de prevención, ausencia de enfermedad. Claro. Pero también la OMS habló de la importancia de la promoción de salud. ¿Y esto qué implica? Uno de los puntos es justamente los hábitos saludables, ¿no? Porque sabemos que hay una estrecha relación con las desregulaciones a todo nivel, biológicas, psicológicas, sociales, ¿no? Etc. Ok, entonces podemos concluir este bloque diciendo que tienen que hacer deporte, tienen que dormir bien y tienen que comer bien. Tal cual. Bueno, vamos a la siguiente pausa y regresamos para seguir hablando sobre la ansiedad en la vida universitaria. Regresamos a Sanamente, el podcast de San Marcos TV, tu canal, tu voz, en donde estamos conversando con la doctora Natalia Ramírez. Ella es coordinadora de la Red de Salud Mental Universitaria y jefa del consultorio de psicología de la Facultad de Psicología de nuestra casa de estudio. Doctora, ya para ir cerrando esta conversación tan amena que hemos tenido, donde usted nos está enseñando, nos está dando pautas para saber reconocer y entender que esto es algo natural y normal. Porque muchas veces nos asustamos, algunos, los que no sabemos por lo menos, nos asustamos mucho cuando pasa o cuando le pasa a algún familiar, cuando lo ves que le falta el aire, no sabes qué hacer, qué reaccionar, cómo reaccionar. Y justamente a eso vamos al siguiente bloque, que es las técnicas. ¿Hay técnicas o simplemente me tengo que esperar que pase? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a una persona que está con síntomas de ansiedad? Bien, yo creo que podríamos hablar de 2 bloques. El primer bloque, que puede incluir, de repente podríamos hablar de estos llamados primeros auxilios, ¿no? Que podríamos hacerlo con nosotros mismos o con alguien más. Una de las primeras cosas que hay que entender es que hay una movilización, un desequilibrio a nivel biológico. Entonces tenemos que ayudar a que esa homeostasis se recupere, ¿no? Entonces un elemento importante es la respiración, algo que parece tan simple, pero si nosotros nos enfocamos y entendemos que los niveles de respiración se agitan cuando comienzo a experimentar esto, es importante que lo contrarrestemos. Un elemento, por ejemplo, podría ser respiraciones en 3 grupos y hacer una pausa y volver a hacer 3 profundas, hacer una pausa. Otro elemento importante también que ayuda a la regulación biológica es contar del 10 para atrás. 10, 9, 8, 7, 6, ¿no? Así, hasta terminar. También puede ayudar mucho. Decías hace un momento también a tu público, ¿no? A nuestro público, que un elemento importante es el ejercicio, ¿no? Pero el ejercicio, claro, en el momento que te pasa, pues no lo vas a aplicar, ¿no? Pero sí entender que hacer una actividad, por ejemplo, sostenida, ¿no? Como me decía una colega que tenía, las pausas no pueden ser mayor de 48 horas. Entonces quiere decir que yo podría hacer un mínimo de 5 veces a la semana el ejercicio, la actividad, y a cualquier edad. No estamos hablando de que los jóvenes y los adultos medios y después, no, todos con caminatas, ¿no? Que nos pueden ayudar a regular. Algo tan básico, ¿no? La caminata. Así es. El movimiento corporal, ¿no?
Eso ayuda, libera, regula. El otro tema ya tiene que ver con una ayuda más psicológica desde el primer auxilio, que tiene que ver con el pensamiento. La ayuda, por ejemplo, en visualizar un lugar, un espacio, un momento en tu vida que haya sido agradable. También puede ayudarte a que tengas esta liberación, este equilibrio, contribuir a que se regule nuevamente esto que nos pasa a nivel interno. Yo creo que esas serían algunas de los elementos en primeros auxilios que podría comentar. Y ya en tema de técnicas, de repente, que podríamos instalarlas en nuestra vida, ¿no? En el ejercicio, pausado, pero no con menos de 48 horas. Perdón, con más de 48 horas. Hacer el ejercicio que nos guste, no porque a uno le venga bien pues el baile, al otro le va bien el fútbol y así, ¿no? Uno tiene que buscar su actividad y a veces uno dice, ¿cómo lo buscas? ¿No? Probando. En verdad, este método de aprendizaje, ensayo y error que nos acompaña en la humanidad desde que empezó, Siempre. es algo que tenemos que mirarlo, ¿no? Y no con desdén, ¿no? Sino con algo que involucre el hecho de ir identificando y descubriendo elementos que nos ayuden. Entonces, encontrar una actividad y un ejercicio que podamos practicar, que sea real para nosotros. Otro tema de repente importante ya para nuestra actividad diaria a largo plazo es el tema de enfocarnos. Creo que el hecho de tener nuestros proyectos, fijar nuestras metas y, como se dice, ¿no? O sea, enfócate, ¿no? Tú, sanmarquino, ¿no? Tú, estudiante universitario, tienes algo en mente. Entonces, sobre eso, forja tu camino, ¿no? Y haz una secuencia, una rutina. La alimentación balanceada, ¿no? El sacar ciertos alimentos de nuestro, nuestro hábito, ¿no? El comer es importante, como por ejemplo la resta en carbohidratos y temas como el azúcar puede ayudar también mucho. El dormir, habíamos hablado también, creo que es importante. Y alguna actividad que nos ayude a la relajación. ¿Cuál? Por ejemplo, la yoga, el pilates y otros, ¿no? Que pueden también facilitar. En mi caso te comparto, doctora, a mí lo que me da tranquilidad es ordenar mi cuarto, lavar el servicio, tal vez. Creo que mi mente se enfoca en eso y me relaja. También sirve esas cositas mínimas, pero ayudan, ¿verdad? Claro, es que son esas mínimas particulares que son grandes en tu caso, ¿no? Que de repente para mí, si yo lo veo y de repente que a mí no me gusta el orden, vamos a poner, ¿no? Pero la gente que me conoce sabe que me gusta mucho el orden. Bueno, pero pensemos que no, para mí sería mínimo. Pero para ti es algo grande. Por eso uno tiene que descubrir cuál es su ritmo, qué es lo que nos causa y nos genera bienestar. Y decía, uno de los elementos es ese aventurarte, espacios nuevos, compartir con gente nueva también, aumentar tu círculo social, por ejemplo. La red de soporte es importantísima, ¿no? Eso podríamos también. Y en el caso de San Marcos, ya para entrar a este último bloque, San Marcos tiene la red de salud mental universitario, tenemos en las clínicas, conocemos los que habitualmente venimos a la universidad, sabemos que sí hay ese apoyo, por decirlo así. Usted converse y díganos más desde lo profundo, ¿los chicos van, no van, hay un rechazo o sí están las puertas abiertas, los chicos están siempre prestos a ir? ¿Cómo es ese tema en nuestra universidad? Muy bien. Bueno, a ver, quisiera comentar acerca de la red, ¿no? La red de salud mental a nivel de la universidad se crea hace unos años atrás, 2019, de una partida de nacimiento. Este fue un esfuerzo que se hicieron las autoridades para congregar lo que veníamos realizando de manera independiente. Entonces nosotros tenemos en la red unidades que están instaladas y que uno podría asociar rápidamente, ¿no? Red de salud mental, la clínica universitaria, de repente el consultorio psicológico de la facultad, el preventorio de San Fernando, que son elementos integrantes, pero también hay otros que forman parte de la red. Están, por ejemplo, las unidades de bienestar, la Oficina General de Bienestar Universitario y las UNAYOES. Entonces, todos estos que somos profesionales diversos, no solamente son psicólogos, también tenemos la presencia de psiquiatras, de enfermeras, asistentes sociales. Entonces, contribuimos justamente a generar desde nuestros espacios actividades, pero de una manera más coordinada entre nosotros. No hacer esfuerzos aislados, porque eso en suma hemos visto que
desgasta y no genera lo que necesitamos, que es el impacto. Entonces, la red busca justamente ello. Ahora, la pregunta, ¿no?, que es ¿con qué afluencia vienen a nosotros? De repente, para hablar de un caso específico, podría hablar del consultorio psicológico de la facultad. Nosotros, el consultorio nace ya hace más de 60 años. Se puso el primer consultorio del Perú, ¿no?, de Latinoamérica también. Entonces, aquí, en el ámbito universitario me refiero, justamente una de las cosas que hemos visto a lo largo del tiempo es que la afluencia, la demanda de atención está incrementándose fuertemente. Después de pandemia hubo una explosión de la necesidad psicológica. No sé si en tu caso puedes también haberlo observado, ¿no? Pero hay una demanda constante, hay una búsqueda de espacios. Me parece interesante el que poblador, el que ciudadano, ¿no?, considere que la mente no está separado del concepto de salud. Entonces tú comienzas a buscar espacios de ayuda. Y el consultorio viene recepcionando esa demanda. Podríamos hablar de un incremento de hasta casi el 25% de antes de pandemia. Entonces nosotros, albergamos una bastante demanda, y así también las demás colegas de la red universitaria, ¿no? Entonces los problemas están básicamente ubicados en la adaptación a la vida universitaria, el manejo de la ansiedad y el estrés académico. La convivencia también es un punto importante, ¿no?, que también hemos observado como casuística, y ya casos más graves, pero no inexistentes, y es necesario decirlo, es el tema vinculado al riesgo a la vida, ¿no?, que es el suicidio, la conducta, ¿no?, las ideaciones. Entonces son temas álgidos, son temas que de repente nos es difícil conversarlo, pero el silencio no ayuda. Es peor. Incrementa, explosiona más, ¿no? Entonces tenemos que tener esa mentalidad de promocionar el bienestar, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Pero es importante porque ahora, como usted lo dice, ha incrementado la afluencia, porque antes el que iba al psicólogo era loco, o así lo tildaban, ¿no? O sea, el psicólogo es, tú vas al psicólogo porque estás loco, porque necesitas ayuda. Incluso había una especie de burla hacia alguien que buscaba ayuda. Entonces muchas veces por eso la gente no buscaba ayuda. Ahora, como usted lo menciona, después de pandemia, se ha abierto ese abanico de saber que el psicólogo no es para los locos. El psicólogo es una persona que te puede ayudar y a encontrar algún camino, dándote herramientas, ¿verdad? Y se ha visto, creo, como usted lo dice, en la universidad se ha implementado eso. Entonces, doctora, ya para cerrar, para finalizar, ¿qué les podría decir usted a los chicos que nos están viendo, que están pasando por estas situaciones, que les hace difícil de repente los cachimbos que recién están entrando, que ven a la universidad tan grande, tan inmensa, a los chicos que ya están saliendo con toda la presión de la vida universitaria? ¿Qué les podría decir usted a ellos para ya finalizar esta conversación? Bueno, creo que una de las cosas importantes, ¿no?, es el reconocer que San Marcos ofrece una buena red de apoyo desde las autoridades, desde el profesor del aula, el administrativo, que está pendiente de lo que sucede. A veces también ocurre que debemos mejorar la forma de convivencia que tenemos, ¿no? La estratificación o continuar con la segregación que a veces ocurre dentro del ámbito escolar y que uno intenta traer también aquí, en muchas ocasiones en la universidad, no ayuda. Entonces creo que hay que desarrollar más esa capacidad empática, esa capacidad que me permite mirar al otro y buscar cerca a nosotros. Hay elementos, hay instituciones que tienen abiertas las puertas para brindar la ayuda, ¿no? Entonces miremos un poquito más allá de nuestra facultad. Hay instalaciones, hay dependencias que se han creado para el servicio a la comunidad, ¿no? Entonces creo que eso hay que reforzarlo y hay que tratar de buscar también que el mensaje llegue, ¿no? Que la ayuda la tenemos ahí, pero hay que hacer esto, ¿no? Sacar la mano, pues, y agarrar para que podamos tener lo que necesitamos, ¿no?, para la mejora. Claro, justamente por eso es importante estos espacios que nos ayudan a conocer los temas, reconocerlos y saber que hay ayuda, que la ayuda está ahí, simplemente es ir y pedirla, por decirlo así, ¿verdad? Sí, permíteme de verdad felicitar esta iniciativa, ¿no?
este programa. Para mí es un honor realmente estar en el programa. No sé, directora. Porque creo que marca un hito importante de cambio, de divulgación. Necesitamos promocionar, pero que no quede en letra, ¿no? Porque lo leemos, todos lo leemos, ¿no? Bueno, y si leemos también. Entonces, creo que este elemento va a ser actual, ¿no? Comprometido con la juventud y utilizando una herramienta que sabemos que ellos están ahí, ¿no? Viven ahí, ¿no? Y nosotros también, ¿no? De alguna manera también lo hacemos, ¿no? Porque nos pasamos y el mensaje y ellos, ¿no? Así que qué mejor, ¿no? Sacar esas pastillas, y creo que diferentes instituciones queremos seguir apoyando. Así que desde el consultorio psicológico siempre seguiremos para cuando ustedes lo necesiten, apoyar. Muchas gracias, doctora. Bueno, esto fue Sanamente, el podcast de San Marcos TV. Y si te gusta este tipo de contenidos, no te olvides compartirlo, seguirnos en nuestras redes sociales, que constantemente vamos a seguir subiendo contenido cada semana sobre temas de salud mental. Nuestro próximo programa va a ser sobre las redes sociales. Somos zombies digitales. No te lo pierdas aquí por San Marcos TV. Mi nombre es Anthony Salazar y hasta una próxima oportunidad.